Business Intelligence. Vamos a continuar viendo informes de tipo Business Intelligence y bueno, vemos que hay varios. Vamos a ver estos 8. Iremos poco a poco viendo cómo se crea, cómo se configura cada uno y para qué sirven. El primero que os voy a mostrar es un informe sobre el motor. Bueno, realmente dos informes sobre el motor, porque aquí en administración tenemos uno en el que podemos ver si el estado del motor está correcto, si está activo, si tiene balanceo de carga o si se está comunicando bien. Y luego, cuando entramos aquí en consultas públicas, puedo crear una consulta pública de este tipo. Actividad motor BPMS. Y esto me va a ayudar a saber cuáles son los niveles de estrés del motor y además en base a qué actividades que se están produciendo dentro del sistema. Entonces aquí simplemente tengo que elegir qué es lo que quiero monitorizar del motor. Le puedo dar un nombre. Le voy a dar un nombre cualquiera. Y ya una vez que he creado este informe, le he dado a guardar y salir. Lo he creado como administrador delegado. Podría luego entrar aquí a informes como un usuario normal y podría acceder a este informe. ¿Qué sucede cuando accedemos al informe? Bueno, pues aquí indicaríamos en qué rango de fechas queremos medir los niveles de estrés del motor y por qué. Y cuando le damos a proceder, pues aquí nos mostraría los datos. Esto es útil para el mantenimiento. Si queremos saber, a lo mejor algún cliente o algún usuario nos ha dicho ayer me era imposible acceder o me era imposible o terminé una tarea y aún así el destinatario no la recibió hasta una hora más tarde. Bueno, pues podríamos comprobar por qué se ha dado esta situación, por qué el motor no ha sido capaz de procesarlo gracias a este informe. Como cualquier otro informe, si vuelvo a estructura y entro aquí a consultas públicas, podemos también copiar la URL y enviárselo a cualquiera por email o por cualquier otro medio y por supuesto también eliminarlo. El siguiente informe que os quiero mostrar es un informe que nos permite aglutinar varias bibliotecas en una única biblioteca. Entonces pulsamos crear consulta pública, le damos un nombre y seleccionamos este informe que se llama bibliotecas en diccionario. Una vez que lo hemos hecho, vamos a ponerle aquí un nombre. Lo único que tengo que hacer es indicar aquí cuántas bibliotecas quiero aglutinar. Aquí aparecerían todas y simplemente tendría que decir, bueno, pues quiero los documentos de esta y cualquier otra que, bueno, que me interese, ¿no? Entonces, al juntar todas estas bibliotecas, puedo darle aquí a aceptar selección. Ahora lo que puedo hacer es definir o diseñar un grid para todas ellas. Es decir, que sería una vista compartida y en un único grid con unos permisos específicos, porque aquí también puedo añadir un recinto seguro, pues un usuario podría acceder a este grid y ver los documentos que están realmente ubicados en distintas bibliotecas. Aquí cuando quiero configurar el grid simplemente entraría como en cualquier otra biblioteca, agregaría más o menos metadatos de los documentos, más o menos filtros y bueno, una vez que he terminado, pues cualquier usuario con permisos podría acceder a esta nueva biblioteca. Voy a guardar y salir y os voy a mostrar dónde aparece un enlace a esta biblioteca que acaba de crear. Bueno, realmente no es una biblioteca, es una vista de varias bibliotecas. Tendría que entrar en documentos y aquí, en este botón que pone consultas de bibliotecas en diccionario, un usuario podría entrar y podría ver todos los documentos que hay en esta consulta que he creado. Le doy a proceder y aquí veo varios documentos. Realmente estos documentos pertenecen a distintas bibliotecas. Todas han sido agregadas en bibliotecas. Podría incluso saber en qué bibliotecas se han agregado. Para eso voy a volver a la configuración y en la configuración del grid le voy a añadir una columna más. Esta misma, que pone biblioteca. Así sé en qué biblioteca se adjuntó el documento. Bueno, vamos a salir. Puedo acceder también a través de la URL. No tengo que irme de nuevo allí. Copiamos el portapapeles. Pegamos el enlace aquí arriba. Y ya estoy dentro de la vista. Y podemos ver que, bueno, realmente todas se han adjuntado en la misma biblioteca. ¿Eso qué quiere decir? Que las demás bibliotecas que he aglutinado en esta vista realmente no tienen documentos. Ahora voy a mostrar dos opciones
que también se pueden configurar desde aquí, desde consultas públicas. Cuando vamos a crear una consulta, podemos elegir aquí una opción que se llama Informe SQL. ¿Qué ventaja tiene esta opción? Pues que podríamos embeber un informe de SQL en la plataforma. Además, podríamos incrustarlo pues, en una página de entrada, en un portal, en cualquier sitio, en un formulario. Esta opción es interesante, pero tenemos que saber crear informes en SQL. Entonces, en este curso, como no vamos a hablar de integraciones ni de aplicaciones externas, no vamos a entrar en más detalle. Pero bueno, una vez creado el informe en SQL, simplemente tendríamos aquí que seleccionar informe SQL y de esta forma integraríamos el informe SQL en esta herramienta, en nuestra plataforma. Hay otra opción parecida. Esta opción se llama consultas externas. La opción de consultas externas es bastante similar, es decir, nos permite crear una consulta externa y aquí simplemente tendríamos que poner el enlace. Evidentemente tiene que ser una consulta externa con un acceso web. Y la ventaja que tiene esta frente a la anterior que hemos visto es que nos permite pasar parámetros a través de esta URL. Eso quiere decir que podríamos pasar parámetros de la plataforma a ese informe que hemos creado con una herramienta externa. Vamos a ver cómo crear una consulta pública que me permite utilizar informes que se pueden crear con Excel con los datos que tenemos dentro de la plataforma. Para eso entramos aquí y le damos a crear consulta pública. Al pulsar crear se abre esta ventana. Aquí tenemos que seleccionar informes Excel y luego aquí tenemos que configurar el informe. Hay 3 pasos, es muy sencillo. Primero seleccionamos si queremos una familia propia o una clase de proceso. Y luego tenemos que indicar qué familia o qué proceso, es decir, desde dónde vamos a extraer los datos que se van a volcar sobre un fichero de Excel. Luego, el fichero de Excel es importante que lo creemos con unos nombres de los campos internos que tenemos en el panel del proceso o en la familia. Por ejemplo, aquí estamos utilizando una familia que se llama artículos y aquí tenemos unos campos de la familia de artículos como el nombre, la clase, el margen. Aquí se tienen que poner los nombres internos. Y luego podríamos crear, por ejemplo, otra... Bueno, aquí dentro del Excel podríamos poner gráficos, informes, basándonos en los datos que van a aparecer aquí. Los datos que van a aparecer aquí son los datos que tenemos en nuestro proceso. Bueno, en este caso no es un proceso, es una familia. Entonces, en nuestra familia de artículos se extraerían todos los datos de aquí y se volcarían sobre este Excel. Si en el Excel se han creado informes, cálculos, cualquier otro contenido que se puede crear con Excel, pues podríamos aprovecharnos de esta funcionalidad. Entonces, una vez que hemos terminado de diseñar nuestro Excel, lo adjuntaríamos aquí. Y una vez que lo hemos adjuntado, podríamos añadir condiciones. Por ejemplo, no quiero que el Excel contenga todos los datos de la familia de artículos, sino solamente los que cumplen algunas condiciones. Entonces aquí podría ir añadiendo mis condiciones. Cuándo fue creado, cuál es el nombre o el ID o no sé, la marca tiene que ser distinto a o no puede terminar con las condiciones que quisiéramos. Tenemos aquí los operadores lógicos por si añadimos muchas condiciones o conjuntos de condiciones. Y bueno, una vez que hemos hecho estos 3 pasos, es decir, seleccionamos el origen, seleccionamos el fichero de destino, es decir, donde se va a volcar todos los datos, y aquí indicamos los filtros si es que queremos filtros. Una vez que le damos a guardar y salir, podríamos acceder al informe a través de la URL o, si no lo restringimos, cualquier usuario con permisos podría acceder a través de informes. Y si lo restringimos, pues evidentemente solo aquellos que tienen permisos en este recinto seguro. Bueno, vamos a ver qué sucede al seleccionar la URL y copiarla. Si la pegamos aquí en un navegador, vemos que me descarga el fichero Excel. ¿Y qué va a pasar? Este fichero Excel va a ser el mismo documento que hemos subido previamente, pero se van a volcar todos los datos que tenemos en nuestra familia de artículos sobre este fichero Excel que se acaba de generar. Entonces, si entramos aquí en la familia de artículos, podemos ver que hay una serie de datos, pues estos son los datos que quedarían volcados sobre nuestro fichero Excel. Tendríamos la clase, tendríamos el nombre y tendríamos este campo que se llama marca, porque son los 3 que yo puse en mi fichero Excel. Si no sé cómo se llama
alguno de estos campos internamente, solo tengo que ir a estructura, a la configuración de la familia y aquí en campos de ficha podría ver todos los campos y si pulso sobre un campo puedo ver el nombre interno. Entonces si estoy buscando el campo marca, puedo pulsar y el nombre interno sería este de aquí. Entonces pondríamos PNL-3-marca y todo lo que hay debajo de esa columna se resolvería con los datos que tenemos en esta familia. O si hubiésemos seleccionado un proceso, pues todos los datos que tenemos en los paneles de una clase de proceso. Voy a explicar otro informe que se llama estadísticas. Y os voy a explicar por qué es realmente interesante este informe. Voy a crearlo como un usuario normal, es decir, no voy a crearlo como un administrador delegado. Para eso entro aquí a la pestaña de estadísticas y puedo seleccionar crear mi informe de estadísticas basado en campos singulares, es decir, prefijos, términos generales, sufijos, campos de sistema o en grupos de campos. Donde es realmente interesante este informe es cuando se trata de grupos de campos. Voy a crear un informe simplemente para que veáis lo que se puede hacer con él. Marcamos grupos de campos y pulsamos proceder. Y aquí me mostraría todos los grupos de campos que tenemos en la aplicación, en la plataforma. Ahora tendría que seleccionar alguno de ellos. Voy a seleccionar este que se llama traducciones. Aquí podemos seleccionar un contenedor para que solamente me muestre las líneas que hay en algún contenedor. Y aquí puedo seleccionar todas las clases de proceso que están utilizando este grupo de campos. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo crear un informe basado en un grupo de campos con líneas que hay en muchos procesos distintos, de distintas clases de proceso. Como puedo ver aquí, este grupo de campos solo se está utilizando en estas dos clases de proceso. Entonces podría seleccionar estas dos, aunque hay escenarios en los que a lo mejor un mismo grupo de campos se están utilizando en muchísimas más clases de procesos. Una vez que hemos seleccionado las clases de proceso, podríamos filtrar y al darle aquí a proceder veríamos todas las líneas que se han ido creando en todas las distintas clases de proceso. En este caso estamos viendo que realmente las 4 líneas vienen de la misma clase porque todas tienen el ID 16. Pero si tuviésemos líneas en las otras clases de proceso, pues aquí aparecerían las referencias de esas otras clases. Además podemos ver todos los datos que tienen internamente. Esto es un grupo de campos bastante pequeño, no tiene muchos datos, pero a veces cuando estamos trabajando con procesos muy complejos, con muchas líneas, con muchos desvíos entre una clase de proceso y otro, puede ser interesante utilizar este informe para monitorizar y rastrear lo que está sucediendo con cada una de las líneas. Ahora quiero mostraros una consulta que para mí es una de las más potentes. Para eso voy a entrar a estructura porque esta consulta solo es para administradores. Entonces, para crear esta consulta voy a pulsar sobre el botón de crear consulta, le voy a dar un nombre y una vez que le he dado el nombre voy a seleccionar informe de DBI. Este informe es muy completo, vamos a ver ahora muchas de las opciones. Voy a pulsar aquí sobre configurar informe y ahora lo primero que me pide es que indique desde dónde voy a extraer los datos. Puedo extraer los datos desde una clase de proceso o puedo extraer los datos desde una familia propia. En este caso, en este ejemplo, voy a seleccionar una familia propia. Por ejemplo, la familia artículos. Podría ser cualquier otra. Voy a seleccionar esta. Y ahora tengo que indicar de dónde quiero extraer los datos, de campos singulares o de un grupo de campos. Si selecciono campos singulares quiere decir que por cada elemento que tengo en la familia de artículos voy a tener un registro de datos en mi informe. Si marco grupo de campos, esto quiere decir que en un único elemento podría tener muchas líneas con datos. Eso quiere decir que por cada elemento podría tener varios registros en el informe. Mi informe va a tener a lo mejor por un mismo elemento varios registros y esto quiere decir que los datos que aparecen en mi informe pueden ser tanto de un grupo de campos como campos singulares, se pueden combinar. Por lo tanto, este es interesante para informes que no requieren datos de un grupo de campos y esto es interesante para informes que sí que requieren datos de un grupo de campos. Voy a probar esta opción primero, luego veremos cómo crear otro informe con esta opción. Aquí me aparecen todos los grupos de campos y puedo seleccionar el que más me interese. Estos son los grupos de campos que se están utilizando dentro de la familia de artículos. Selecciono uno de ellos y pulso guardar. A partir de ahora se genera aquí un lienzo, se crea un lienzo
y aquí hay unos contenidos que puedo ir agregando al lienzo. Además, tengo dos opciones aquí arriba. Una se llama dinámica de datos y la otra configuración del grid para el detalle de los gráficos. No voy a entrar aquí por ahora, pero luego entraré y os explicaré para qué son estas dos opciones. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a añadir algunos contenidos. Voy a añadir un espacio para albergar un título, el título del informe. Entonces, en este espacio lo único que tengo que hacer es darle un nombre y como he elegido HTML, pues luego aquí dentro tendré que ir diseñando el contenido conforme quiera. Lo voy a llamar título del informe. Aquí vemos que tenemos un ancho fijo, un alto fijo, tenemos unos bordes, tenemos unos márgenes. Podemos modificar este espacio desde aquí. Además aquí podríamos ponerle un texto. El texto que le voy a poner, porque esto va a ser el título de mi informe, lo puedo escribir aquí directamente o me puedo ir a fuente HTML y puedo utilizar el editor HTML, lo que prefiera. Entonces puedo tanto escribir como utilizar el editor. Además tengo la opción de multidioma por si estuviese creando el informe en varios idiomas y quiero que cada usuario vea esto en un idioma distinto. Bueno, voy a hacer algunos pequeños ajustes. Por ejemplo, voy a poner aquí unos márgenes porque no quiero que el texto aparezca pegado a la parte superior de la ventana. Y le voy a dar a guardar y salir. Ya tengo este contenido creado de tipo HTML. Si le doy a vista previa, vemos que no es más que un texto. Le he dejado unos márgenes para que no aparezca aquí arriba pegado al borde. Pero bueno, puede ser que quiera hacer algunos ajustes más. Por ejemplo, a mí realmente no me gusta que tenga un tamaño fijo. Quiero que tenga un tamaño adaptativo, es decir, que se adapte a la resolución del monitor de quien está accediendo al informe. Entonces voy a entrar aquí. Esto es lo que llamamos la configuración de la sección. Es importante tenerlo en cuenta porque lo usaremos mucho a lo largo del curso. Ahora lo voy a explicar un poco más en detalle, pero más tarde ni siquiera me voy a molestar en hacer todo esto tan lento y tan detallado como lo estoy haciendo ahora. Entonces, es importante tener en cuenta que las secciones pueden tener tamaños fijos o automáticos según la resolución. Si selecciono automático según la resolución, quiere decir que puede ocupar un porcentaje de mi pantalla. Ahora lo veremos. Lo doy a guardar y salir. Ahora está ocupando el 100% de mi pantalla. Puedo pulsar y decir que solo quiero que ocupe un 50 o un 20 o un 30. Además, evidentemente en este caso solo es un texto, entonces tampoco pasa nada, se ocupa más o menos. El usuario no se daría cuenta. Vamos a pulsar sobre la vista previa y vemos que aquí, al ser todo blanco, no vemos ninguna diferencia y se está ocupando más o menos. También podemos ponerle un espacio mínimo, es decir, aquí donde ponemos el ancho, podemos decir, pues mínimo, quiero que tenga 200 píxeles o 300 píxeles, los que queramos. Le damos a guardar y salir. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro informe, cuando alcance el mínimo, va a aparecer un scroll. Es decir, que no puedo hacerlo más pequeño de ese tamaño mínimo que hemos indicado. Más grande sí, no hay problema. Pero más pequeño nos va a aparecer un scroll. Vemos que ya aparece el scroll. Entonces, yo quiero un mínimo más grande, realmente con unos 500 píxeles, por ejemplo. Sé que nunca me voy a quedar sin espacio para mostrar mi título. Además, me gustaría, por ejemplo, ponerle una imagen de fondo. Voy a seleccionar una imagen. Vale, voy a utilizar esta imagen, que realmente es una imagen que solo tiene un píxel de ancho, pero bueno, es un degradado de color azul. Si le doy a aceptar selección y aquí digo que quiero que se repita horizontalmente, vamos a ver qué es lo que pasa. Vemos que la imagen se repite horizontalmente, por lo tanto este degradado se ve a lo largo de todo el espacio. Si veo que el espacio es muy grande, lo puedo ir ajustando. Por ejemplo, aquí no quiero que sea tan alto, voy a poner que sea unos 60 píxeles, por ejemplo. Guardo y aquí puedo refrescar y veo el resultado. Entonces puedo ir jugando con los espacios hasta tener el efecto deseado. A mí me parece bien, aunque sí que veo un poquito bajo el texto. Me gustaría subirlo un poco. Entonces le voy a poner un poquito menos de margen arriba. Vamos a poner unos 15 píxeles. Guardamos, refrescamos y vemos que se ha subido el texto. Bueno, pues ya sabemos trabajar con este contenido de tipo HTML y sabemos cómo hacer que
que sea responsive, que sea adaptativo. También hemos visto cómo añadir una imagen de fondo, cómo añadir unos márgenes, etc. Vamos a agregar más contenido. Voy a añadir unos filtros. Estos son los filtros para mi informe. Claro, los filtros no tendrían sentido si no fuese porque tengo al menos un grid o alguna imagen también. Entonces voy a añadir un par de gráficos. Podemos cambiarles el tamaño. Al arrastrar los gráficos a una sección, la sección sería todo este espacio gris que vemos aquí. Y esta sección tiene dos espacios. Este sería un espacio y este sería el otro. Y podemos dentro añadir los contenidos que queramos. Puedo hacerlo así a ojo o podría entrar a la configuración general e indicar los tamaños desde aquí. Voy a ponerles un color de fondo solo para que veamos de una forma rápida y sencilla estos dos espacios. Vamos a refrescar y vemos estos dos espacios. Vemos que aquí aparecen varios elementos y aquí también, en total 21. ¿Por qué me aparecen 21 elementos? Porque aún no he filtrado nada, tampoco he configurado los gráficos para que me muestre categorías ni nada por el estilo. Otra cosa que no me gusta aquí es que esto no es adaptativo, entonces como siempre voy a cambiarlo, porque a mí personalmente me gusta que todo sea adaptativo. Entonces voy a entrar a las secciones y en todas ellas voy a indicar que quiero que estén automáticas según la resolución del monitor del usuario. Vale. Ahora sí que se adaptan. Vamos a entrar a la configuración de cada uno de estos espacios y vemos que en el caso de los filtros no se puede configurar desde aquí. Vamos a ponerle el nombre. Guardamos y este espacio, bueno, vamos a cambiar el tamaño también. Hemos dicho 100%, mínimo, vale, está bien 900 y de alto voy a poner un poquito menos, con 120 píxeles tengo suficiente. Entonces, para configurar los filtros tengo que entrar aquí a dinámica de datos y en dinámica de datos tengo que añadir los campos que quiero usar como filtros. Pero no me van a aparecer, realmente no me van a aparecer los campos. Tengo que antes aquí indicar de la ficha de la familia de artículos con qué campos quiero trabajar. Entonces podría pulsar aquí, ir marcando los campos que quiero utilizar. Por ejemplo, si está disponible, la marca y bueno, cualquier otro campo que me interese. La cuenta. Una vez que tengo aquí una serie de campos, puedo utilizarlos como filtros. Solo tengo que darle a añadir campo y indicar qué campos quiero como filtros. Por ejemplo, quiero estos de aquí. Le doy a aceptar selección. Ya tengo los filtros que he indicado, es decir, de todos los campos que voy a utilizar en mi informe, estos son los que quiero como filtros. Tengo distintos tipos de filtros. Están los filtros avanzados y los filtros clásicos. Un filtro avanzado es un poco más complicado de utilizar para un usuario con conocimientos básicos. Sin embargo, son muy útiles para los usuarios avanzados. Los filtros clásicos son los que hemos visto en la mayoría de familias, ya estamos acostumbrados a trabajar con ello. Ahora lo veremos. Los filtros también tienen una opción de alineado automático. Esto lo podemos probar para ver la diferencia. Y luego están los filtros intrínsecos, que serían filtros que siempre se van a aplicar y que el usuario final ni siquiera los puede ver ni los puede cambiar. Si yo aquí pongo un filtro intrínseco, por ejemplo, que disponible tiene que ser igual así, esto va a mandar de entrada, es decir, no vamos a ver en el informe nunca un elemento en el que en el campo disponible no esté el valor sí. ¿Vale? Esto, bueno, no lo voy a poner porque me interesa que aparezcan todos. Los filtros sí que los voy a dejar. Le voy a dar a guardar y salir. Y vamos a volver a ver la vista previa del informe. Bueno, vemos que ya aparecen los filtros que había seleccionado para filtrar los datos. Vemos que tenemos 18. Si filtro, pulso proceder. Ahora solo me aparecen 8. Vale, los filtros están funcionando. Los gráficos aún no me gustan, pero ahora vamos a ver cómo se configuran. Vamos a entrar a un gráfico y vamos a indicar
qué tipo de gráfico queremos, qué diseño queremos para nuestro gráfico. Podemos cambiarlo aquí. Por ejemplo, queremos combo. ¿Cómo queremos que aparezcan los datos de la leyenda, de la etiqueta? Por ejemplo, bueno, vamos a decir que queremos que aparezca un poco más grande, por ejemplo, 11 píxeles. Y ya está, vamos a dejarlo así, ya hemos cambiado el color. Podríamos organizar los datos por ascendente, descendente. Y ahora vamos a decir que no queremos ver todas las promociones, sino que las queremos ver agrupadas, por ejemplo, por clases. Vale. Depende del tipo de campo que hayamos seleccionado, aquí nos parecen unos operadores u otros. Como la clase es un campo que contiene básicamente texto, pues solo nos deja seleccionar el valor. Le voy a dar a guardar y salir y voy a refrescar en mi informe. Vamos a ver qué aspecto tiene ahora. Vale, vemos que aquí están las no alcohólicas, sigue filtrado, pero si quito el filtro, ahora sí que veo que mi gráfico tiene, bueno, tiene información que aparece de distintas clases. No alcohólicas, hogar, personal. Hay algunas cosas que no me gustan en el gráfico, pero bueno, lo podemos ir mejorando ahora. Voy a entrar a la configuración de este espacio y voy a hacer unos pequeños ajustes para que se vea mejor, más bonito. Entonces, sí que quiero que prestéis atención porque más adelante no, digamos que vamos a trabajar con este tipo de configuraciones, pero no me voy a parar tanto a indicaros cómo diseñar las opciones. Es decir, que voy a ir más rápido porque no quiero repetirme muchas veces y que tengáis que ver vídeos muy largos. Entonces me voy aquí a general, le voy a añadir aquí el espacio de alto, quiero que sean 350. Voy a añadirle unas posiciones al contenido, unos márgenes, porque no quiero que aparezca, por ejemplo, tan arriba el gráfico ni tan abajo. No quiero que tenga una imagen de fondo, perdona, un color de fondo, sino una imagen. Y además le voy a poner la misma imagen que puse en la cabecera. Tengo que decir que quiero que se repita horizontalmente, si no solamente se vería una franja azul muy estrecha. Y además voy a ponerle unos bordes de color blanco. Van a ser unos bordes bien gruesos. Si quiero copiar el color, siempre puedo copiar y pegarlo. Vale, le voy a dar aquí a guardar y salir. Y voy a refrescar. Vale, vemos aquí los bordes blancos que he puesto. Es como que le he añadido unos márgenes. Vemos que también hemos puesto un poquito de espacio arriba, abajo. Vale, con esto sería suficiente. Voy a hacer lo mismo con este otro gráfico, pero en este otro gráfico quiero que se muestren otros datos. Entonces voy a entrar en la configuración de este gráfico y voy a hacer lo mismo. En general voy a indicar que quiero que tenga 350 de alto. Voy a indicar que quiero que ocupe el 75% de la ventana, no el 50%, es decir, quiero que sea más ancho. Voy a añadir algunas otras configuraciones como he hecho antes, como darles un poco de espacio, un poco de aire arriba y abajo al informe. Voy a quitar esto y voy a poner también la imagen aquí. Voy a indicar aquí que quiero que se repita horizontalmente. También le voy a añadir unos colores a los bordes y voy a ponerle el borde de 20 píxeles. Bueno, y por último, como he indicado que esto va a ocupar un 75%, voy a indicar que este otro gráfico ocupa solo un 25%. De esta forma repartiríamos 75 para este gráfico y el otro 25 sería para este. Es interesante que siempre la suma de ambos sea 100. Aquí podemos ver que tenemos ahora 25 píxeles destinados, perdona, 25% destinado a este gráfico y el otro 75% destinado a este otro. Si refrescamos nuestro informe, podremos ver el cambio. Aún no he configurado este informe, así que voy a entrar y voy a cambiar un poco la configuración. Quiero cambiar la imagen, es decir, quiero que tenga un estilo un poco distinto. El tamaño de las etiquetas y de la leyenda también me parece muy pequeño. Si nos fijamos aquí, vemos que podemos ampliar estos textos. Entonces voy a entrar y voy a decir que quiero que tenga 11 píxeles. Vale, lo siguiente que voy a indicar, vamos a ver el resultado. Vale, aún no me aparece leyenda porque no tengo el gráfico configurado. Pues voy a entrar al gráfico y voy a configurar estas opciones. Entonces, en primer lugar tengo que indicar los campos
donde están los valores que quiero mostrar en el eje vertical para este tipo de gráfico. Aunque podría seleccionar cualquier otro. Algunos son similares. Estos, por ejemplo, son similares. Si me voy aquí, esto es distinto. De hecho, tiene menos opciones de configuración. Cada uno tiene las opciones que necesita. Voy a seleccionar este mismo, que es vertical, y voy a seleccionar las opciones que quiero que se muestren en el eje vertical del gráfico. Y aquí puedo seleccionar campos como tengo algunos precios, como el precio de coste. A ver si lo encuentro, puedo filtrar aquí. Tengo aquí el precio de la promoción, el precio del coste. Vamos a seleccionar el precio del coste. Y además voy a añadir otro campo, que va a ser el precio de la promoción. O incluso podría añadir el descuento. Bueno, voy a añadir el precio de la promoción. Luego aquí voy a indicar cómo quiero que se agrupen los datos. Por ejemplo, yo quiero que se agrupen por meses y voy a seleccionar para eso un campo de tipo fecha. Hay unas fechas en las que se hacen las promociones. Vemos que aquí me está mostrando tanto campos del grupo de campos como pies del grupo de campos y campos generales. Aquí voy a seleccionar el campo inicio y voy a indicar que quiero que me muestre meses. Por último me queda seleccionar el campo por el que se va a desglosar los valores en el eje horizontal. En este caso voy a seleccionar el mismo campo de inicio, pero esta vez voy a decir que quiero todo el año. Entonces ahora le voy a dar a guardar y salir y vamos a ver el cambio. Vemos que aparecen todos apilados. ¿Vale? Tengo los precios de venta, los precios de coste. Este informe no me convence para nada, es decir, no me gusta nada cómo ha quedado. Puedo cambiar el tipo de gráfico, a lo mejor no es el más conveniente, porque aquí, la verdad, conforme estoy viendo los datos no me aclara mucho, ¿no? Entonces puedo entrar y puedo hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, aquí dejé año, quería mes en realidad. Vamos a ver qué pasa. Le doy a refrescar. Ahora sí me parece muchísimo más claro. Tengo los precios de coste, los precios de las promociones del año 2019, del año 2020 o incluso los que no tienen año indicado. Y los veo todos aquí en este gráfico. Si dijésemos, es que no me interesa ver todos los años, quiero ver solamente los del último año. Bueno, pues podríamos filtrar, podríamos añadir un campo de fecha y filtrar, o incluso podríamos añadir un filtro intrínseco, es decir, aquí en dinámica de datos, podríamos decir, pues yo quiero que en el campo, bueno, no hemos añadido el campo de fecha para poder jugar con él, entonces voy a añadirlo. Digo, vale, solamente quiero aquellos en los que en el campo inicio tenga un valor mayor que, y aquí tendría que seleccionar una fecha o escribirla también manualmente. Por ejemplo, podría poner el día 1 del 1 del 19 o del 2020. Así mismo estaría bien. Le voy a dar a guardar y aquí vamos a ver el resultado. Vale, ya está. Con refrescar ha sido suficiente. Entonces, ya tengo aquí los datos solamente de un año, del 2020, y puedo ver el precio de coste y el precio de promoción. ¿Cómo lo veo? Veo los datos apilados, porque en el tipo de gráfico he indicado que me interesaba tener un gráfico de barras con los datos apilados. Bueno, pues así podríamos crear todo tipo de gráficos, como podemos ver aquí. Sí que va a ser interesante que podamos acceder a más información, es decir, ahora al pulsar sobre un gráfico no me muestra nada, porque no he configurado nada más. Sin embargo, me interesaría mucho poder pulsar y que me muestre más información. O incluso aquí abajo añadir un grid. Vamos a añadir un grid. Lo arrastro aquí abajo. Como siempre voy a decir que quiero que sea adaptativo. Además de adaptativo, voy a entrar y voy a indicar cuántas columnas quiero. Quiero la clase, quiero la información del creador, quiero el nombre del artículo, quiero el código de barras, quiero la cuenta. Al seleccionar la cuenta me avisa que esto puede afectar el rendimiento. Es importante tenerlo en cuenta por si vamos a crear un informe con muchísimos prefijos. Ponemos la marca, ponemos si está disponible o no y así podemos ir seleccionando tantas
opciones como queramos, por ejemplo el precio de la promoción, el precio de coste. Vemos que el precio de coste está fuera del grupo de campos, pero el precio de promoción está dentro. Vamos a aceptar la selección, ya tengo mi grid creado. ¿Qué quiero que pase cuando alguien pulsa sobre el grid? Pues quiero a lo mejor mostrar un formulario o incluso la extensión de línea del grupo de campos. Voy a marcar la opción extensión y aquí me permitiría seleccionar la extensión. Si selecciono formulario, aquí me va a permitir seleccionar cualquier formulario que tengo en esa familia. Entonces voy a seleccionar ficha artículo, le voy a dar aquí a guardar y salir. Y aquí vamos a ver ahora el resultado. Voy a refrescar y vemos que me aparece un grid. Y si pulso sobre el grid, me está llevando a la ficha de ese artículo. Me interesa que este grid se vea mucho más grande porque no quiero ver solamente un elemento y tener que usar el scroll para ir bajando. Entonces voy a entrar a la configuración y vamos a modificar un poco el tamaño. Vamos a indicar que queremos pues 400 píxeles de alto. Y además también podría añadir unos márgenes si me interesa que se vea un poco mejor. Por ejemplo, vamos a añadirle aquí esos 20 píxeles de margen de color blanco. Ahora vemos que estaba aquí pegado al borde. Al refrescar vemos que ya nos aparece con este espacio. También hemos dejado un poco de espacio arriba. Si no queremos tanto espacio arriba lo podemos quitar. Aquí como hemos puesto un margen de 20 píxeles en ambos informes, vemos que el total en el centro son 40 píxeles. Pues estos ajustes podemos ir haciéndolos conforme nos damos cuenta. Pues diríamos aquí en este, a la derecha, no queremos, perdón, a la izquierda, no queremos ningún borde. Y en el grid abajo, en la parte superior, tampoco queremos ningún borde. Y ahora refrescamos y veremos como este grid sube un poco y estos se van a juntar un poco. Ahí lo vemos. Aquí me gusta más porque tiene el mismo margen en este lado y en este lado. Y aquí no me hacía falta tanto espacio tampoco. Bueno, entonces vemos que al pulsar aquí nos va a mostrar la ficha. Pero ¿qué pasa? Que al pulsar los gráficos aún no nos está mostrando nada, no lo tengo configurado. ¿Cómo configuro que al pulsar sobre un gráfico me aparezca algo? Entro a dinámica de datos, a configuración del grid para los detalles de los gráficos. Y aquí puedo añadir columnas. Puedo crear un grid para los gráficos. Entonces pulso añadir columnas. Selecciono las columnas que quiero mostrar. La clase, el nombre, el precio de coste, a lo mejor la fecha de inicio o de fin de la promoción. Y le doy a aceptar. Y ahora le digo, cuando pulsen sobre el grid quiero que me muestre un formulario o la extensión de línea. Voy a seleccionar la extensión. Y le doy a guardar y salir. Bueno, con esto ya hemos configurado el informe. Al pulsar sobre los gráficos me va a mostrar más información. Por ejemplo, voy a pulsar sobre este espacio donde me aparecen 3 elementos de hogar y al pulsar vemos los 3 elementos. Y si quiero abrir la ficha, bueno, en este caso la extensión de línea de uno de los 3 elementos, pulso y me muestra los datos de la extensión de línea. No me muestra la ficha, sino que ha ido directamente a la extensión. Ahora os voy a enseñar a crear otro informe de tipo DeepBay, pero en este caso voy a utilizar una clase de proceso como origen de datos y además voy a añadir una serie de elementos que son exclusivos para las clases de procesos, como voy a añadir puntos de control, cronometría y unos contadores de tareas. Entonces, para obtener este resultado, este tipo de gráficos de cronometría, de puntos de control o de tareas, entramos, al igual que antes, a consultas públicas, pulsamos crear consulta pública, le damos un nombre y seleccionamos el tipo de consulta DeepBay. Ahora, cuando entro a la configuración, antes hemos seleccionado una familia propia, pero esta vez voy a seleccionar una clase de proceso. Y voy a seleccionar este mismo. Y en campos, en lugar de grupo de campos, voy a decir que quiero campos singulares, es decir, que no voy a estar utilizando datos de un grupo de campos. Pulso guardar. Y bueno, esta vez no me voy a molestar tanto en el aspecto, en el diseño de este informe. Simplemente voy a ir añadiendo algunos elementos. Por ejemplo, quiero crear un gráfico de puntos de control. Pulso sobre este objeto, lo agrego aquí
le doy el tamaño que quiera, ya sea manualmente o entrando dentro. Lo puedo hacer también indicando el número exacto. Y luego, esto es muy sencillo, vamos a poner aquí puntos de control. El nombre simplemente lo pongo para que sea más aclaratorio, es decir, así cuando salgo veo esta información aquí y me ayuda un poco a saber qué es lo que hay dentro de este espacio. Bueno, aquí seleccionamos el tipo de gráfico y ya está, no tenemos que hacer nada más, porque este informe lo que va a hacer es que va a extraer los datos de la clase de proceso y me los va a mostrar en un gráfico de puntos de control en base a dónde está la corriente en cada momento, cuál ha sido el último punto de control por el que ha pasado. Si le doy a vista previa, podemos ver que con esto ya es suficiente, ya lo tengo creado. Si quiero cambiar el tipo de gráfico, puedo entrar aquí, selecciono un gráfico distinto y aquí en la vista previa, al refrescar, puedo ver la diferencia. Podría añadir márgenes, podría hacerlo más bonito, pero bueno, ya os he explicado cómo hacer esto. Entonces ya no nos vamos a parar tanto en estas cosas. Seguro que además lo podéis hacer mucho mejor que yo, que tampoco le quiero dedicar mucho tiempo en los cursos, lo justo y necesario para que luego vosotros podáis hacer diseños mucho mejores. Bueno, voy a añadir otro informe. En este caso voy a seleccionar cronometría. Lo voy a poner aquí al lado. Voy a indicar el tamaño. De hecho, este lo voy a hacer un poquito más ancho. Y aquí en la cronometría es lo mismo, simplemente tenemos que elegir el tipo de gráfico que queremos mostrar, los que están en estado, terminados, cancelados, los que están en estado de alerta, de alarma, los que se han terminado a tiempo. Si queremos mostrar la cronometría de las tareas, de los procesos, yo voy a indicar tareas. Voy a poner aquí cronometría. Vale, vamos a dar la vista previa. Vemos aquí el resultado de la cronometría, cuáles han terminado a tiempo, cuáles están en un estado de alarma. Además, aquí podemos ver cuáles están en trámite, en revisión, rechazados, aprobados. Si pulso sobre el gráfico, como podemos ver, me dice que aún no lo hemos configurado. Eso ya lo haremos. Bueno, vamos a añadir un grid. Pulsamos aquí, arrastramos el grid. Voy a indicar aquí que el tamaño va a ser 300 por 300, por ejemplo. También podríamos poner que el tamaño es según el contenido. ¿Qué quiere decir? Que si el espacio que precisa es más alto, pues este espacio automáticamente sería más alto. Es decir, en base al contenido se iría estirando. Vale, pues ya hemos añadido el grid, pero en este caso, en lugar de crear columnas, vamos a decir que queremos datos de las tareas que tenemos pendientes. Y aquí podemos indicar qué clase de tarea, por ejemplo, lo de la tarea del supervisor. Y que queremos mostrar un grid con la lista de esas tareas o un resumen de todas las tareas. Yo voy a poner resumen y voy a decir que al pulsar se muestre el formulario de la tarea. No voy a diseñarlo, es decir, voy a dejar el diseño como está aquí por defecto. Aunque también podríamos modificarlo, podríamos cambiar los colores del texto, de fondo, etc. Vale, le voy a dar aquí a guardar y salir y refrescamos y vemos que aquí tengo 0 tareas pendientes de un total de una tarea que tengo en mis tareas de la clase solicitud de material. Si pulso, me muestra el formulario de esta tarea. No tengo nada configurado, por eso está apareciendo así. Vale, voy a añadir otra. Agrego otro grid. Ya os digo que esto normalmente lo dejaríamos todo más bonito. Dedicaríamos al menos 5 minutos a diseñarlo mejor. Pero bueno, como queremos mostrar las opciones, pues vamos a continuar. Pongo resumen, quiero que me muestre el formulario de la tarea. Voy a guardar y salir. Un momento, que aquí me he olvidado de indicar el tamaño. Y además, cuando voy aquí al grid, no quiero que me muestre todas, quiero que me muestre las de revisión. Vale. Vamos a refrescar. Y aquí sí que tengo una tarea pendiente de revisión. Si queremos comprobarlo, podemos entrar a nuestra lista de mis tareas
y veo que aquí tengo una tarea pendiente de revisión, ¿vale? Esta es la tarea en la que tengo que hacer la revisión. Además, me dice, tienes un total de una, es decir, que solamente tienes una tarea en la lista de tareas pendiente de revisión. Si entro aquí, veo que no tengo ninguna otra pendiente de revisión. Aquí, sin embargo, me está diciendo, tienes una tarea de solicitud de material, de lo que es supervisión, pero no tienes ninguna sin leer. Es decir, aquí en el número grande me aparecen las que tengo pendientes de leer, es decir, las nuevas. Si ahora entro y veo una tarea, cuando aquí desde mi workflow entro, supongamos que hago alguna gestión sobre esta tarea, cuando volviese al informe ya no me aparecería como una pendiente de leer. Ejercicio 402, segunda parte.